Alerta sanitaria en Reino Unido. Una reciente publicación de este 22 de septiembre de 2022 estaría indicando que la nueva subvariante de Omicron BF.7 avanza en el territorio de Reino Unido y ya algunos hospitales estarían reintroduciendo el uso de las mascarillas. ¿Qué es lo que estaría pasando con esta nueva subvariante y sobre todo, por qué estaría encendiendo las alertas en Reino Unido? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 22 de septiembre de 2022 en donde ya los expertos en Reino Unido estarían anunciando el avance de la nueva subvariante de Omicron BF.7, que ya estaría conllevando a que ciertos hospitales estén reintroduciendo el uso de mascarillas, una situación que prácticamente ya no se estaba dando y que hoy en día estaría mostrando cuál podría ser la agresividad de esta nueva subvariante. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y sobre todo transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación de la pandemia por el coronavirus no ha terminado. Si bien es cierto, hemos mencionado de que el mundo vive una realidad paralela. Por un lado, las personas y los gobiernos estarían asumiendo que COVID-19 ha terminado y por otro lado el virus seguiría mutando y gestando una nueva ola de otra ola y de otra ola que estaría dándose sobre todo por la presencia de las subvariantes de Omicron. Una de las últimas subvariantes que habría salido de BA.5 sería la subvariante BA.5.2.1.7, que en abreviación sería BF.7. y la cual para muchos científicos la habrían denominado como el engendro de Omicron, tomando en cuenta que el término engendro haría referencia a un ser vivo amorfo y sobre todo que tendría algunas discapacidades físicas a tomar en cuenta. Ello habría sido el nombre que muchos científicos dan a esta nueva versión del coronavirus. BF.7 sería el engendro de Omicron. Ante ello, en una reciente publicación de este 22 de septiembre de 2022, se estaría indicando que la nueva variante de COVID se está extendiendo rápidamente por todo Reino Unido, a medida que se habrían reintroducido las mascarillas en el Great Western Hospital. Los expertos indicarían que la nueva variante de COVID-19 se estaría extendiendo rápidamente y en pocas semanas podría ser variante dominante. La publicación habría mencionado que se habría reintroducido el uso de máscaras en el Great Western Hospital en Swindon, luego de que un aumento de los casos de COVID-19 en el área después de meses de vida de regreso a la normalidad. Para muchos puede haber parecido que la pandemia se quedó atrás, ya que habríamos olvidado el comportamiento aprendido durante los 2 años que estuvimos con pandemia y sobre todo con cuarentenas. Sin embargo, a los expertos les estaría preocupando que esto se haya convertido en complacencia, ya que las tasas de casos de COVID-19 empiezan a incrementar. Esto se produce cuando se habría detectado una nueva subvariante de COVID-19 y ahora que se estaría propagando rápidamente por todo el mundo, ya que representa una cuarta parte de los casos nuevos en algunos países. BF.7, también conocida como BA.5.2.1.7, que representa el 25% de los casos en Bélgica y el 10% en los casos en Dinamarca, Francia y Alemania. Para el doctor Stuart Reid, vicepresidente de Medicina para Integridad y Análisis de Datos en el Departamento de Medicina de Johns Hopkins, habría mencionado que la misma ventaja de crecimiento en varios países hace que sea razonable pensar que BF.7 está ganando terreno. Ha pasado un tiempo desde que pasamos de alfa a beta y de gamma a delta, luego a Omicron.
podemos ser complacientes, esto puede estar alimentando la noción de que esto habría quedado atrás. Sin embargo, estaríamos equivocados porque COVID-19 no ha terminado. Nadie conoce si el rápido crecimiento de BF.7 seguirá o continuará. Es muy importante que nosotros estemos alertas ante la evolución de ello. Los científicos están tomando nota de que BF.7 está avanzando en un campo cada vez más concurrido de subvariantes de Omicron. Es muy importante mencionar que las medidas de seguridad de COVID-19 se estarían reintroduciendo a la luz del aumento de las tasas de casos. Y el uso de máscaras ahora es obligatorio una vez más en todas las áreas clínicas en el Great Western Hospital en Swindon y otros en todo Reino Unido. Datos importantes que debemos mencionar. COVID-19, la pandemia por el coronavirus no ha terminado y la preocupación estaría en estos momentos sobre la nueva subvariante de Omicron conocida como la BA.5.2.1.7 o en abreviación BF.7. Una de las nuevas subvariantes que estaría ganando rápidamente terreno, en donde ya representa el 25% de los casos que se están dando en Dinamarca y sobre todo también en Bélgica, en Alemania y en Francia. Situación que nosotros tenemos que ir notificando, dado que BF.7 apunta a ser una nueva variante dominante. Y ello que no se quedan atrás otras subvariantes como BA.4.6 y BA2.75, las cuales también estarían avanzando y causando preocupación. COVID-19 no ha terminado y por el contrario, las subvariantes de Omicron tienen la capacidad de generar una nueva ola COVID-19. Lamentablemente podríamos ver no solo una, sino entre 2 a 3 olas COVID-19 en lo que viene en los siguientes meses, tomando en cuenta que ya algunos expertos han mencionado que el evento deportivo conocido como la Copa Mundial o el Mundial de Fútbol que se dará el noviembre 20 en Qatar va a ser un evento súper propagador de COVID-19 y probablemente también de viruela del mono. Datos que nosotros debemos ya estar preparados. El mundo terminaría en 2022 con grandes olas de contagios dados los eventos que se dan y sobre todo la altamente contagiosa variante que avanza BF.7. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 22 de septiembre 2022 en donde los científicos estarían notificando un incremento de casos y la expansión de una nueva subvariante de Omicron, BF.7. Subvariante que para algunos científicos la han denominado como el engendro de Omicron. Según lo que se menciona en la publicación, ya el avance de esta subvariante habría conllevado a la reintroducción de máscaras, sobre todo en instituciones como el Great Western Hospital en Swindon, en donde el incremento de casos ha llevado a que las mascarillas sean nuevamente de uso obligatorio. Ello estaría extendiéndose en otros hospitales en Reino Unido y lamentablemente los expertos estiman de que BF.7 avanza a tal rapidez que será la próxima variante dominante. Ya a nivel de Bélgica representa el 25% de los casos y el 10% de los casos en Dinamarca, Francia y Alemania. COVID-19 no ha terminado y BF.7 gana terreno. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal, las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video.
Saludos.